Y bien, como hemos visto, la novedad del día de hoy, muy interesante, ha sido que el presidente de la República, Alan García, ha declarado sentirse burlado por José Enrique Cruzillat y ha pedido que se examinen nuevamente los certificados médicos y se someta el caso a nuevos exámenes, digamos, que se evalúe nuevamente el caso. Estamos con César Valega, que es constitucionalista, y Antonio Maldonado, ex procurador, que está fuera del país, pero ha venido por un tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta es si es revisable o no el indulto, porque, por ejemplo, hoy día el congresista Sousa, Rolando Sousa, ha declarado que es irrevisable, que es un acto constitucional, ha dicho no tiene retroceso, por lo menos constitucionalmente hablando. Lo que sí es revisable, ha dicho, es el expediente que sirvió de base, y si se encuentra que ha habido falsificaciones, adulteraciones, se puede hacer la denuncia penal, en fin. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que las opiniones que se han vertido se dan dentro de un constitucionalismo clásico, que ya hoy día no opera, porque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto la amnistía acordada por el Congreso peruano en el año 95. Y la amnistía es un acto mucho más grande que el indulto, porque abarca todo un conjunto de personas y borra determinados delitos. De tal manera que inclusive hoy día en el Poder Judicial. Sí, bueno, se supone que esos son delitos vinculados a derechos humanos. Sí, pero lo que quiero decir es que el hecho de que la Corte Interamericana lo pueda dejar sin efecto quiere decir que esa frase que está en nuestra Constitución de que la amnistía y el indulto son cosas juzgadas no opera hoy día. En la Constitución dice eso. Dice eso, pero eso es desde la Carta del 79. Pero en la realidad no es así, porque... Bueno, pero si la Constitución lo dice, ya no hay nada que hacer. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ubica en una perspectiva supraconstitucional, lo ha hecho y ha establecido inclusive que no se puede conceder amnistía en caso de delito de lesa humanidad. O sea que cualquier Congreso que... De acuerdo, pero aquí no estaríamos en el... No, lo que quiero decir es que el principio es el que viene siendo modificado. En el caso del indulto, aquí se han dicho muchas frases, pero conviene quizá afirmar lo que viene en la tradición grecorromana. El indulto es la voluntad del presidente. No los requisitos que se ponen en la ley, etcétera, no cuentan sino la voluntad del presidente. O sea, no puede ser que pues yo cumplí con el requisito A, B, C, igual que el señor que le indultó el presidente, a mí me indulta también. No. Es el presidente que decide. Es una gracia presidencial. Claro, es un, exactamente esa frase. Es un arbitrio presidencial. Así es, porque venía de la época monárquica. Pues. Claro. Entonces, si el presidente quiere dejar sin efecto, deja sin efecto. Porque precisamente eso es lo que significa que está sujeto al arbitrio del presidente. Si está sujeto al arbitrio mío en nombrar, puedo dejar sin efecto los nombramientos. De tal manera que yo creo que aquí hay que olvidarse de los requisitos médicos, porque pueden no existir. Por ejemplo, el jefe del FIS fue indultado por el presidente porque tenía cáncer al ojo. Y sin embargo está muy bien ahí, pero sin un ojo. Y sin embargo fue indultado. Ya está indultado, pues. Pero tenía cáncer al ojo. Sí, pues bien, pero hay otros presos que tienen daños más severos y no recibieron el indulto. Entonces, lo que quiero decir es que está en el arbitrio del presidente conceder o no conceder. Entonces, bueno, el presidente señala que él concedió porque le presentaron un conjunto de informes que sostenían que la persona estaba con enfermedades cardíacas, tenía creo que también diabetes, en fin, y que tenía 77 años, ¿no? Sí. Es decir, casi ya. Entonces, por esa razón lo indultó. Claro, pero si esas razones se mantienen, no podría... El punto es que esas son razones subjetivas del presidente. Porque mañana hay otra persona que tiene 77 años, que tiene diabetes y que tiene mal cardíaco, y el presidente no está obligado a No está obligado. Entonces, por ejemplo, además, otra fuente importante, el Tribunal Constitucional consideró el indulto a Jailili, que otorgó el presidente Toledo, como motivo de discusión. O sea que el tribunal pudo haber dejado sin efecto el indulto, lo cual creo yo que no podría ser, pero el tribunal lo intentó. O sea, comenzó a ver las razones, etcétera, y ahí están las resoluciones. De tal manera que en este caso concreto creo que razones muy importantes de ajuste al derecho obligan
a dejar sin efecto y las razones no le interesan al país, le interesan al presidente. Cuando el presidente Ford indultó al presidente Nixon, toda la gente habría rechazado las razones, sin embargo lo indultó. Bueno. Antonio Maldonado, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Muchas gracias, Jaime. Creo que el indulto es y debe ser revisado por el presidente García, que lo otorgó, por tres razones principales. En primer lugar, por un imperativo ético. Es decir, no es posible que una persona que ha sido condenada por graves delitos de corrupción se beneficie de una gracia presidencial que no tiene fundamento ético alguno. En segundo lugar, por imperativo de política criminal. Es decir, el presidente de la República está obligado a dar un mensaje de política criminal muy claro de lucha contra la corrupción. Esto es consistente con las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido en materia de lucha contra la corrupción, tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y en tercer lugar, por imperativo jurídico. Creo que el propio presidente el día de hoy sostiene que los fundamentos materiales que dieron sustento a su decisión jurídica no existieron o por lo menos son antecedentes dudosos. Por lo tanto, esto vicia o por lo menos presenta el acto jurídico como un acto jurídico con problemas de validez. Bueno, lo que ha dicho es que habría que revisar esos certificados, volver a pasar los exámenes para ver si es que efectivamente hay o no hay un engaño, ¿no? Eso es lo que hay. Porque obviamente si se descubre un engaño es una cosa inaceptable, ¿no? Insoportable. En fin, bueno, las dos posiciones están muy claras. Yo les agradezco mucho su participación. Gracias. En la hora N, a César Valega y Antonio Maldonado. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Mónica Zapata, la alcaldesa de Piura, que ha venido a Lima para ver el tema de la reubicación de los ambulantes que degeneró en una gresca que terminó en 5 muertos en esa ciudad. Regresamos.